No esperaba encontrar a nadie con vida en medio de la ventisca, no después de ver sangre en la nieve. Pero en el momento en que llevó a la gélida mujer Vulpina a su cabaña, el calor no fue lo único que regresó. Algo en sus ojos le resultó familiar, algo que creía haber perdido para siempre. Rowan Hall nunca tuvo intención de dejar de caminar. Sin embargo, cada mañana de invierno se detenía a mitad del sendero que había dejado atrás, como si algo invisible le hubiera atado una cuerda al pecho y lo hubiera arrastrado de vuelta a la vida que había dejado. El aire era de esos que se aferraban a los pulmones, tan nítido que cada respiración parecía más sincera de lo que le gustaba. La escarcha se le pegaba a la barba como los viejos recuerdos se aferraban a sus pensamientos. Pero Rowan ya no era el tipo de hombre que se dejaba llevar por los pensamientos. Simplemente seguía moviéndose en busca de calor, y como la quietud le recordaba demasiado los momentos, prefería permanecer enterrado. Observaba el cielo por costumbre, leyendo el tiempo como algunos leen a las personas. Las nubes amontonaban densas al norte, y sus párpados grises se cerraban sobre la luz matutina, anunciando una nevada más intensa por la tarde. Rowan se ajustó el abrigo, deslizó una mano enguantada por la empuñadura de madera de su bastón y se adentró en el bosque. El aire contenía un silencio que parecía casi sagrado. No se oía motores rugientes, ni voces, ni siquiera el graznido de los cuervos. El único sonido era el crujido de la nieve bajo sus botas. Lento, constante, seguro. Solía correr por la vida. Ahora todo lo que hacía parecía pisar con cuidado sobre el hielo. Una curva en el sendero revelaba un claro de nieve más brillante que un hueso bajo el pálido sol. Rowan entrecerró los ojos, inclinándose hacia adelante lo justo para captar un destello carmesí cerca del borde del claro. Se detuvo, con la respiración entrecortada. El carmesí no pertenecía a ese lugar. No eran bayas, ni el óxido marrón opaco de metal viejo, sino rojo, un rojo intenso, de esos que vibraban de vida de forma dolorosa. Caminó hacia ella, no rápido, pero con determinación, como si la nieve misma exigiera un respeto silencioso. Al agacharse, la vio con más claridad. Una fina mancha de sangre ya se oscurecía en los bordes, donde el aire frío la espesaba. No era una salpicadura, ni una mancha de violencia o pánico, sino un rastro. Una pequeña gota, luego otra, luego una tenue línea que se desvanecía hacia la espesura del bosque. Lo que fuera que había sangrado no se había detenido. Algo o alguien se había estado moviendo a través de la tormenta, dejando pequeños fragmentos de sí mismo a cada paso. El pecho de Rowan se encogió, no por el peligro, sino por la posibilidad. No imaginó lo peor. Imaginó a alguien asustado y solo. Su puesto permaneció plantado un largo instante antes de exhalar y enderezarse. No hablaba consigo mismo a menudo. No lo necesitaba, pero aún así, una frase salió de su boca, áspera y baja como la grava. Alguien necesita ayuda. Siguió la sangre. El rastro era tenue, pero Rowan siempre había tenido instinto para orientarse, incluso cuando todo lo demás se desmoronaba a su alrededor. Los árboles se cerraban sobre sus cabezas, las ramas se desprendían con un temblor, finas láminas de nieve caían silenciosamente sobre sus hombros. El bosque se espesó, absorbiendo luz y sonido hasta que Rowan sintió que el mundo se reducía a solo su respiración y las delgadas señales rojas que guiaban sus pasos. Pasaron 10 minutos, quizá 20. El tiempo se volvió menos sólido, más difícil de contar. Caminó hasta que el viento se tragó los límites de la quietud del bosque, llevando un sonido distante entre ráfagas. Al principio, pensó que era el grito de un zorro o el gemido de algún animal herido. Pero entonces el sonido volvió, suave, agudo e innegablemente moldeado por el lenguaje. Era alguien llorando. No sollozaba, no gritaba, solo una suave súplica. Tan pequeño que Rowan podría haberlo pasado por alto si su corazón no se hubiera sentido ya abierto y vulnerable sin su permiso. Su mano se apretó alrededor del bastón como si fuera un ancla, aferrándolo a la tierra contra la repentina oleada de calor y dolor a partes iguales. Dio otro paso adelante, luego otro, hundiendo sus botas más a medida que la nieve se espesaba alrededor de sus piernas. La voz volvió a sonar, más cerca esta vez, fina como un hilo y temblorosa como las manos de un niño extendiéndose en la oscuridad. Rowan tragó saliva con dificultad. Algo en su interior se movió. Algo que ninguna soledad había logrado sofocar. Odiaba el sonido de alguien intentando no desmoronarse. Le hacía doler las costillas de maneras que no mencionaba. El rastro de sangre se espesó brevemente antes de dispersarse en pequeñas gotas, y Rowan se detuvo para orientarse. El llanto se desvaneció, amortiguado por el viento,
pero aún podía sentir su dirección como calor en su piel. Aceleró el paso, sin correr, pero negándose a dudar. El viento le cortaba la cara de lado, tan fuerte que le nublaba la vista, y los copos de nieve se le pegaban a las pestañas. Parpadeó con fuerza y volvió a oír el llanto, más cerca, dolorosamente cerca. Rowan rodeó un grupo de pinos, apartando una rama caída y cargada de nieve, y casi se quedó paralizado. Una figura yacía acurrucada cerca de la base de un tronco medio enterrado, medio cubierto por la nieve arrastrada por el viento. No era un ciervo, ni un lobo atrapado, sino una persona, una mujer. Estaba de espaldas a él, con los hombros temblorosos, los brazos apretados alrededor de un bulto de tela apretado contra el pecho. Su pelaje estaba oscurecido por la nieve derretida y veteado por el tenue rojo de la sangre vieja, y su cola yacía flácida tras ella, medio enterrada bajo la escarcha. Las orejas, inconfundiblemente vulpinas, colgaban sobre su cabello enredado, moviéndose levemente con cada suave respiración que lograba. Rowan sintió que se le cortaba la respiración, no por miedo, sino al reconocer su fragilidad. No se moría, todavía no, pero se estaba rompiendo, no por garras ni dientes ni ninguna herida visible, sino por el agotamiento y el frío. El tipo de frío que roba la fuerza poco a poco hasta que no queda nada que dar. El llanto volvió a oírse, pero ahora lo entendía. No estaba llamando. Le susurraba al bulto en sus brazos, suplicando con una voz tan suave que apenas salía de sus labios. Por favor, no te vayas. Por favor, abrígate. Estoy aquí. No te dejaré ir. Rowan no analizó. No pensó. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo captara. Las botas crujieron hacia ella con cuidado, como si un paso fuerte pudiera romper el delicado hilo que la mantenía unida. Snow se movió bajo su peso y sus orejas se estremecieron, pero no se giró. Solo se acurrucó más fuerte alrededor del bulto, su agarre desesperado, protector, temblando como si el mundo intentara arrebatárselo. Rowan se arrodilló lentamente a su lado, agachándose hasta la altura de sus ojos con deliberada calma. El viento tiró de su abrigo y le rozó la nuca con dedos fríos, pero él no lo notó. Toda su atención se centró en el suave temblor de su respiración y el tenue color amoratado de sus labios. Habló con suavidad, una voz, un murmullo bajo, destinado a alguien al borde del colapso. No está sola aquí afuera. Sus orejas se crisparon. Su voz se quebró. No puedo volver a perder el calor. El aliento de Rowan lo abandonó en una sola exhalación que sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho. Extendió la mano, sin agarrarla, sino ofreciéndole la palma hacia arriba, firme y cálida. No dejaré que eso pase, dijo. Y aunque aún no entendía por qué, cada palabra parecía verdadera. La mujer no levantó la mirada. Todavía no. Pero su temblor disminuyó. Su pecho se estabilizó y sus dedos se movieron lo justo para que el borde del bulto rozara el guante de Rowan. El viento aullaba, la nieve se arremolinaba, y Rowan se dio cuenta de algo simple, algo aterrador, algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. No quería alejarse. No de ella, no de esto. No otra vez. Rowan no le pidió permiso antes de alzarla en brazos. Se movió con la cautelosa seguridad de quien ya había cargado a otros, alguien que recordaba cada detalle de cómo mantener cerca una vida frágil sin destrozarla. Lo primero que notó fue el frío que tenía. No solo el frío superficial del pelaje y la ropa, sino un frío más profundo que se le pegaba a los huesos y la hacía temblar incontrolablemente. Su aliento resoplaba débilmente contra su garganta cuando la levantó, e instintivamente apretó los brazos, inclinando su cuerpo para protegerla del viento. Pesaba menos de lo que esperaba, y eso lo preocupaba más que cualquier otra cosa. El bulto de tela apretado entre ellos era tan ligero que Rowan casi lo confundió con tela vacía. Pero la forma en que lo sostenía, con los dedos curvados posesivamente, los nudillos pálidos bajo su pelaje, lo hizo caminar con cuidado. No intentó abrirlo ni cuestionarlo. Lo que llevara en ese bulto le importaba más que su propio calor, y eso solo le decía suficiente. Emprendió el camino de regreso a su cabaña. Las botas hundían más a cada paso. La nieve se amontonaba sobre sus huellas casi de inmediato, borrando la evidencia de su paso como si la tormenta quisiera arrebatársela. Rowan se negó a dejar que ese pensamiento se asentara. Cambió ligeramente el peso de su cuerpo, asegurándose de que su cabeza descansara sobre su hombro, lo suficientemente cerca como para sentir el lento subir y bajar de su respiración. Un sonido bajo se escapó de sus labios. No fue una palabra,
sino un gemido de agotamiento, y su cuerpo se acurrucó instintivamente contra su pecho como si ese calor fuera el primero que sentía en días. «Quédate conmigo», murmuró Rowan, con la voz casi perdida en el viento. No estaba seguro de si se refería a mantenerse consciente, mantenerse con vida, o a algo más profundo que no estaba listo para nombrar. Ella no respondió, pero sus dedos apretaron alrededor del bulto, la tela rozando el abrigo de Rowan. Sus orejas cayeron hacia adelante, con nieve pegada a las puntas, y Rowan resistió el impulso de apartarla con la mano desnuda. Todavía no. Primero calor, luego consuelo. La cabaña apareció lentamente, apenas una tenue silueta tras la nieve que caía, como un recuerdo más que un lugar. Para cuando Rowan llegó al porche, sus músculos le dolían más por la tensión que por la fatiga. Empujó la puerta con el hombro y entró, dejando que el calor de la estufa de leña los inundara a ambos. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo, acallando el rugido de la tormenta. El repentino silencio hizo que el pulso de Rowan resonara más fuerte en sus oídos. La llevó directamente al sofá cerca de la estufa, acostándola con una ternura que incluso a él le sorprendió. Parecía tan pequeña así, acurrucada alrededor del bulto, con la cola enrollada alrededor de sus piernas buscando el calor que su cuerpo ya no podía proporcionarle. Su pelaje estaba húmedo donde la nieve derretida se aferraba a él, y Rowan cogió varias mantas de un baúl de cedro cercano y la cubrió con ellas con cuidado. Una manta se deslizó ligeramente, dejando al descubierto la curva de su hombro y el suave latido de su pulso bajo ella. La mano de Rowan se cernió sobre ella un instante antes de volver a colocar la tela en su sitio. «Primero el calor», susurró, sin saber por qué lo dijo en voz alta. Quizás porque la cabaña se sentía demasiado silenciosa sin palabras. Quizás porque necesitaba oír la promesa él mismo. Se acercó a la estufa, avivando el fuego y añadiendo más leña hasta que las llamas saltaron alto, brillando de un naranja intenso contra la chimenea de piedra. El calor se extendió rápidamente por la habitación, ahuyentando el frío que se había colado bajo el abrigo de Rowan. Se quitó los guantes y el abrigo, se sacudió la nieve derretida del pelo y se arrodilló de nuevo a su lado. Su respiración era más regular ahora, pero aún superficial. Rowan extendió la mano, deteniéndose justo antes de tocar su mejilla, y respiró hondo antes de dejar que su guante rozara ligeramente su pelaje. Ella abrió los ojos de golpe. Eran de color ámbar, un ámbar profundo y rico que parecía casi dorado al ser iluminados por la luz de fuego. Por un instante, pareció confundida, recorriendo la habitación con la mirada como alguien que despierta en un lugar desconocido. Pero entonces sus ojos se encontraron con los de Rowan, y algo en su expresión cambió. Sus orejas se movieron bruscamente, su cola tembló levemente bajo las mantas. «Caliente», susurró. «Voz, caballo». «Está caliente», asintió Rowan, en voz baja. «Estás a salvo aquí». Su mirada se desvió hacia el bulto que llevaba en brazos antes de volver a él, como si sopesara cuánto confiar en esas palabras. Rowan no la presionó. No hizo preguntas ni exigió explicaciones. Simplemente permaneció allí, silencioso y firme, ofreciendo presencia en lugar de presión. Sus dedos aflojaron ligeramente sobre el bulto, no lo suficiente como para soltarlo, pero sí lo suficiente como para que Rowan viera cómo sus nudillos recuperaban un toque de color. Se removió en el sofá, acercándose al calor, y una manta volvió a deslizarse. Esta vez, Rowan la ajustó con cuidado, y sus ojos siguieron su mano con una curiosidad teñida de agotamiento. «Me cargaste», dijo después de un momento, como saboreando las palabras antes de darles forma. «Tenías frío», respondió Rowan, con un tono serio pero suave, y la tormenta no iba a amainar. Parpadeó lentamente. Sus ojos ámbar se entrecerraron con algo que Rowan aún no podía identificar. Algo entre gratitud y asombro. Tal vez incredulidad de que alguien se hubiera quedado, alguien que no se hubiera dado la vuelta. «¿Cómo te llamas?», preguntó Rowan, con una voz apenas por encima de un susurro. Ella dudó, apretando de nuevo el bulto antes de responder. «¿Astra?». Su voz tenía una dignidad cansada, como si pronunciar su propio nombre fuera un acto de fuerza. Rowan lo repitió en voz baja, dejando que la sílaba se asentara en la habitación. «Astra», pareció relajarse. El sonido, como si lo oyera de otra persona, le dio peso de nuevo. Entrecerró los ojos, pero no apartó la mirada de él. «¿Y tú?», preguntó, con la voz más baja, casi un suspiro. «Rowan», respondió. Astra asintió lentamente, aplanando las orejas brevemente antes de volver a levantarse.
Su cola se movió bajo las mantas, rozando ligeramente la rodilla de Rowan. El roce pareció accidental, pero su leve calor persistió más de lo debido. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejaste allí?, susurró Astra con la voz temblorosa. No por el frío, sino por algo más, algo que le daba miedo esperar. Rowan sostuvo su mirada sin pestañear, porque nadie debería enfrentarse al frío solo. Astra contuvo la respiración. Tragó saliva con dificultad, apretando el bulto contra su pecho antes de volver a relajarse. Sus ojos no se apartaron de su Rowan. Murmuró, con el nombre frágil y cálido en la lengua. Gracias. Rowan no sonrió, pero algo en lo profundo de sus costillas se aflojó. Algo que había estado tenso durante demasiado tiempo. La tormenta afuera aullaba, el viento sacudía las ventanas, pero dentro de la cabaña, el calor se extendía lentamente, llenando el espacio entre ellos. Los ojos de Astra finalmente se cerraron de nuevo, pero esta vez su respiración era regular. Su expresión se suavizó en algo apacible. Rowan permaneció a su lado mucho después de que se durmiera, manteniendo el fuego encendido y observando el leve subir y bajar de su pecho bajo las mantas. El bulto no se separó de sus brazos, ni siquiera mientras dormía, pero Rowan no lo tomó. No necesitaba saber su contenido todavía. Algunas cosas podían esperar. Por ahora, el calor era suficiente, y Rowan no se atrevió a alejarse. Astra no se despertó de repente. Emergió como alguien que emerge de aguas profundas. Cada respiración la acercaba al calor y la conciencia. Rowan escuchó el cambio en su respiración antes de que abriera los ojos. La suave inhalación se le atascó levemente en la garganta, el leve temblor de su cola bajo las mantas mientras sus músculos recordaban el frío del que había escapado. Él estaba sentado en el viejo sillón frente al sofá, con los codos apoyados en las rodillas, manteniendo una distancia respetuosa, pero sin apartar la vista de ella. No estaba rondando, solo presente, firme como el crepitar de la estufa. Sus ojos se abrieron por completo. La luz anaranjada del fuego de Amberiris les daba un aspecto casi fundido. Miró primero al techo, luego giró la cabeza lentamente, moviendo las orejas al reconocer la silueta recortada en el sillón. «¿Te quedaste ahí?», murmuró Astra con la voz aún áspera. No era una pregunta, solo una silenciosa sorpresa, como si no pudiera creer que alguien no hubiera desaparecido mientras dormía. Rowan asintió una vez. Estabas agotada. No quería que despertara sola. Las orejas de Astra se inclinaron, un gesto que Rowan reconoció como debilidad emocional más que física. Se movió bajo las mantas para cepillar la tela, y el movimiento hizo que el bulto que llevaba en brazos se deslizara ligeramente. Rowan notó la rapidez con la que reaccionó su mano. La acercó de nuevo, apretándola contra su pecho con dedos cuidadosos y protectores. Esta vez no era desesperación. Era instinto, como respirar. No hizo ningún comentario. En cambio, se levantó de la silla y se arrodilló junto al sofá, dándole suficiente espacio para retirarse si lo necesitaba, pero lo suficientemente cerca para que su calor la alcanzara. Contuvo la respiración y la punta de su cola se movió una vez bajo la manta, delatando algo que no dijo en voz alta. «¿Puedo tomarte la temperatura?», preguntó Rowan con suavidad. Su voz no era clínica. Había algo más cálido en el tono, algo que hizo que Astra levantara ligeramente las orejas. Ella asintió, levantando la barbilla lo suficiente para que le tocara el cuello. Rowan deslizó la mano bajo el borde de la manta, rozando su pelaje con las yemas de los dedos con cuidado lento y deliberado. En el momento en que su piel hizo contacto, el aliento de Astra picó, suave y silencioso, pero inconfundible. Rowan sintió el calor de su pulso contra su pulgar y un ligero temblor que ya no era de frío. «Estás entrando en calor», murmuró. Astra cerró los ojos brevemente, inclinándose ante el tacto antes de recuperarse y enderezarse. «Ah, sí, se siente bien». Su voz era baja, pero no tímida, más como la de alguien que redescubre la sensación de comodidad. Rowan retiró la mano lentamente, apartando la manta en su lugar. Astra volvió a abrir los ojos, encontrando su mirada sin dudarlo esta vez. El silencio entre ellos se prolongó, no incómodo, pero lleno de cosas que aún no necesitaban palabras. La tormenta afuera apretaba la nieve contra las ventanas, el viento zumbaba como una nana, pero adentro el único sonido era fuego y aliento. «Rowan», susurró hasta como si decir su nombre la ayudara a anclarse en el momento. Ella, la verdad del bulto, buscó algo en su rostro. Comprensión tal vez, o permiso para sentirse segura. «Sí», respondió Rowan con voz firme. Astra dudó,
sus colas moviéndose bajo la manta como si se enroscaran a su alrededor instintivamente. Gracias por no esperar a que me desmoronara para ayudar. Él no apartó la mirada. No necesitabas desmoronarte primero. Su respiración se estremeció ante la respuesta. Por un momento, su mirada se desvió de nuevo hacia el bulto, sus dedos rozando la tela ligeramente. Rowan notó que ya no lo agarraba. Solo lo tocaba como alguien se aferra a un recuerdo en lugar de a una herida. Astra tragó saliva con suavidad y se ajustó aún más la manta, pero su brazo más cercano a Rowan se soltó. Su pelaje parecía más suave sin la escarcha adherida, y su mano descansaba cerca de su rodilla, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba. Rowan tomó una taza cercana, de la que emanaba vapor. «Caldo», dijo en voz baja. «Caliente, no demasiado pesado. ¿Puedes beber?» Astrona sintió, y Rowan le sostuvo la taza al principio, guiándola suavemente hacia sus labios. Ella bebió un sorbo, cerrando los ojos de nuevo, al sentir el calor que la recorría. Las manos de Rowan sujetaron la taza, rozando los dedos de ella accidentalmente. O tal vez no. Y la cola de Astra rozó una vez su espinilla bajo la manta antes de que ella la retirara. Sintió calor en las mejillas bajo su pelaje y bajó la taza ligeramente. «Eres muy gentil», dijo, en voz baja, con voz ronca pero sincera. Rowan parpadeó una vez y luego bajó la mirada hacia sus manos. «La fuerza no ayuda a calentar», dijo después de un momento. «El calor necesita paciencia», exhaló hasta temblorosamente. «No he conocido a mucha gente paciente». «Entonces, te han estado fallando», respondió Rowan. No lo dijo con brusquedad, solo con honestidad, como si afirmara un hecho que no podía ignorar. Se quedó sin aliento de nuevo. Un pequeño tropiezo emocional y levantó la mano libre sin pensando. Las yemas de sus dedos rozaron la muñeca de Rowan. No lo agarró, solo lo tocó, como si comprobara si era real. Rowan no se apartó. Su voz era apenas audible. «Olvidé lo que se siente cuando alguien te ve con ternura». Rowan no respondió de inmediato. En cambio, se acercó un poco más. No lo suficiente como para abrumarla, solo lo suficiente para que sus rodillas rozaran bajo la manta. Calidez encontrándose con calidez. Su mano flotó cerca de la de ella por un instante antes de descansar junto a ella. Lo suficientemente cerca como para que pudieran sentir el calor del otro sin forzar el contacto. Las orejas de Astra se crisparon y acercó su mano hasta que sus dedos volvieron a rozar los de él. Rowan inhaló lentamente. Ya no está solo. Los ojos de Astra se suavizaron, brillando a la luz del fuego. No apartó la mirada. Ninguno de los dos se movió. Por primera vez desde que dejó sus recuerdos en la nieve, Astra se permitió respirar sin miedo. Y Rowan comprendió con un peso que se sentía extrañamente ligero. No quería que su calor se desvaneciera de su cabaña ni de su vida. Ni ahora, ni nunca. La mañana llegó con la tranquilidad que solían tener las mañanas de invierno. La luz se filtraba a través de los cristales esmerilados de la ventana con un suave tono gris. El tipo de luz que no exigía movimiento, sino que invitaba a la cercanía. Rowan se despertó antes que Astra, como solía hacerlo, aunque no estaba del todo seguro de haber dormido mucho. La silla no era cómoda, pero la idea de separarse de ella le hacía sentir peor que la rigidez de la espalda. La cabaña zumbaba con el suave calor de la estufa. Los leños se reducían a brasas brillantes que latían como un lento latido. Durante un rato, Rowan no se movió. Observó a Astra dormir, notando cosas en las que no se había permitido detenerse la noche anterior. El suave aleteo de sus pestañas cuando soñaba. La forma en que su cola se enroscaba libremente sobre sus piernas ahora que no se aferraba al calor para sobrevivir, el lento subir y bajar de su respiración que le aseguraba que seguía allí. Sus orejas se movían de vez en cuando, pequeños movimientos como si respondieran a sonidos lejanos que solo ella podía oír, y sus manos aún descansaban ligeramente contra el bulto, sin aferrarlo, solo rozándolo con familiaridad y anhelo. Rowan se puso de pie lo más silenciosamente posible y echó leña a la estufa. Las llamas respondieron al instante, proyectando una cálida luz ámbar por la habitación. Se detuvo, escuchando el ligero movimiento de las mantas, y entonces oyó a Astra murmurar algo suave. No eran palabras, solo calor, como alguien que recordaba la sensación de ser abrazado. Caminó hacia el rincón de la cocina, se arremangó y empezó a preparar algo caliente. El acero chocó contra la madera, y la cabaña se llenó del tenue aroma a caldo hirviendo de nuevo, esta vez más intenso. El sonido debió de haberle llegado,
porque al cabo de un momento, Rowan oyó el suave susurro de un movimiento. Giró la cabeza lo justo para ver a Astra incorporándose, con las mantas cayendo sueltas sobre sus hombros como un chal. «Rowan», murmuró con la voz cargada de sueño. Todavía no se ha girado del todo. Quería que ella decidiera cuánto acercarse. «Estoy aquí», respondió, mirándola fijamente. Ella se irguió sobre piernas temblorosas, y Rowan oyó el suave golpe de sus pies descalzos contra la alfombra cerca de la estufa. Cuando por fin se giró, Astra estaba lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba, pero no lo suficiente como para tocarla a menos que alguno de ellos acortara la distancia. «¿Te quedaste otra vez?», dijo, con una voz más suave que el vapor que salía de la olla. Rowan sostuvo su mirada sin dudarlo. No quería que despertaras en una habitación vacía. Astra tragó saliva, y el movimiento pareció tranquilizarla. Bajó la cola, no flácida, sino relajada, y se echó un mechón de pelo detrás de una oreja antes de fijar la mirada en el bulto que sostenía. Por primera vez, su pulgar acarició la tela en lugar de sujetarla. Rowan lo notó, pero no hizo ningún comentario. En cambio, se acercó un poco y le ofreció la taza que había preparado. Astra extendió la mano, pero le temblaba lo suficiente como para que Rowan ajustara su agarre, rozándose mientras la ayudaba a estabilizarla. Un calor se avivó entre ellos, no por la taza, sino por el contacto, pequeño pero innegablemente íntimo. Astra inhaló temblorosamente y tomó un sorbo, cerrando los ojos con alivio. «¿Mejor?», preguntó Rowan. Astra asintió y volvió a mirar el bulto. Su expresión se suavizó, convirtiéndose en algo frágil pero esperanzado. La levantó ligeramente como si dudara si hablar, y finalmente dejó que las palabras formaran su cuerpo. «Esta manta era de mi equipo», susurró. La habitación no se movió. El fuego no crepitó. Sintió como si la cabaña misma contuviera la respiración con ella. «No hace poco. Hace años», Rowan no habló. Se acercó, lento y constante, hasta que Astra pudo sentir la calidez de su presencia sin que la tocara. Su voz vaciló, pero no se quebró. «Perdí la calidez una vez», dijo, sus nudillos rozando la tela desgastada. «Perdí la risa y las pequeñas respiraciones contra mi pecho y el sonido de pequeñas patas siguiéndome a todas partes. Esta manta es todo lo que aún conserva su aroma. Es como recuerdo, no su pérdida, sino su amor». Sus ojos ámbar brillaron, no con el dolor de heridas recientes, sino con el dolor de recuerdos aún atesorados. Rowan sintió un nudo en la garganta. Bajó una rodilla a la alfombra para poder estar a la altura de sus ojos. No se elevaba sobre su dolor, sino que lo compartía. «Lo soportaste durante la tormenta», murmuró, «no porque no pudiera seguir adelante, sino porque te negaste a olvidar el amor». Astra parpadeó, respirando con dificultad. Sin embargo, no se apartó cuando Rowan levantó una mano y dejó que sus dedos rozaran el borde de la manta, recorriendo la tela sin interrumpir su significado. Su mano también se movió, sus dedos rozando el dorso de los nudillos de Rowan, y el contacto se sintió como una promesa, pequeña pero real. «Pensé que ese calor se había ido para siempre», susurró Astra, con la voz temblorosa, más esperanzada que rota. «Pensé que nunca lo volvería a sentir». Rowan no apartó la mirada. «¿Sientes calor ahora?». Las orejas de Astra se movieron y su cola se balanceó una vez detrás de ella, delatando un movimiento que aún no había expresado. Ella se acercó, medio paso que colocó su hombro casi contra el de él, y movió el bulto para que descansara suavemente contra su pecho en lugar de entre ellos. Su respuesta fue tranquila, pero llena de verdad. «Me siento segura». La palabra aterrizó entre ellos como un secreto compartido bajo las mantas en la oscuridad. La mano de Rowan volvió a levantarse, más despacio esta vez, dándole la oportunidad de retirarse. Astra no lo hizo. Se acercó más hasta que su frente rozó la mejilla de Rowan. El roce era tierno y buscaba calor en lugar de fuerza. Rowan exhaló, suave y pleno, y cuando la palma del descansó suavemente sobre su hombro, Astra se inclinó hacia como si su cuerpo hubiera estado esperando ese espacio junto al suyo. No lloró. Ahora no. En cambio, respiró, y Rowan sintió cada inhalación atravesarlo como una chispa silenciosa. Durante un largo instante, los únicos sonidos fueron respiraciones suaves y el crepitar de la estufa. Y en ese silencio, algo cambió entre ellos. No dramático, pero inevitable. El calor no era solo algo que Rowan le ofrecía. Era algo que ahora compartían. Y Rowan comprendió, con un peso que lo estabilizó en lugar de aplastarlo, que quería mantener ese calor cerca.
no porque Astra necesitara ser salvada, sino porque necesitaba a alguien cerca de su pecho de nuevo. Astra se apartó lo suficiente para sostener su mirada. Su voz baja y segura. Rowan, gracias por permitir que el calor regresara. Rowan no apartó la mirada. No se escondió. No retrocedió. No voy a dejar que desaparezca de nuevo. Y Astra, con ojos dulces y profundos, le susurró, entonces no te alejes. Su cercanía no se desvaneció tras esas palabras. Solo se intensificó. A última hora de la mañana, la tormenta del exterior se suavizó, pasando de ser un aullido a un silencio constante, mientras la nieve se amontonaba perezosamente contra las ventanas como plumas que se desprenden de un ala invisible. Dentro, la cabaña zumbaba cálidamente, y Rowan se encontró moviéndose por la cocina con la presencia de alguien más marcando sus pasos por primera vez en años. Astra rondaba cerca. Las mantas aún envolvían sobre los hombros como un chal, pero sus pies encontraban el suelo cálido más cercano a Rowan cada vez que se movía. Rebuscó ingredientes en los armarios y se detuvo al darse cuenta de que Astra lo observaba en silencio, no observándolo con recelo como ayer, sino con curiosidad, como si memorizara la sutil forma en que se movían sus hombros o cómo sus dedos se cerraban alrededor de un cuchillo. Cuando él puso una tabla de cortar sobre la encimera, Astra levantó la barbilla. «Déjame ayudarte», dijo en voz baja. No era una petición. Era una declaración de intenciones, algo que deseaba profundamente, pero con suavidad. Rowan dudó solo lo suficiente para evaluar sus fuerzas. Se veía mejor. El color calentó sus mejillas bajo su pelaje, y su cola se balanceó lentamente detrás de ella de una manera que parecía ausente de miedo. Él asintió y se hizo a un lado, dejándole espacio en el mostrador. Astra tomó una zanahoria, sus dedos rozando la mano al tomarla, y el toque se prolongó más de lo necesario, el calor recorriendo la piel de Rowan. Empezó a cortar, cuidadosa y deliberada. Rowan estaba de pie junto a ella, cortando hierbas, y el sonido de cuchillos contra lo que creaba un ritmo que parecía el renacimiento de la comodidad doméstica. Era fácil, mucho más fácil de lo que Rowan esperaba, caer en el trabajo compartido sin tropezar con el silencio. De vez en cuando, la cadera de Astra rozaba su cola o la sacudía ligeramente contra su pierna cuando ella se inclinaba para alcanzar algo, y cada pequeño toque se sentía intencional, aunque ninguno de los dos comentó. Un vapor se elevaba del caldo hirviendo mientras Rowan removía, y Astra se movió detrás de él, extendiendo la mano por encima de su hombro para espolvorear sal. Su pecho rozó ligeramente su espalda, su aliento calentándole el cuello. Rowan se quedó paralizado durante medio segundo, no por tensión, sino por conciencia, antes de relajarse en la cercanía. Las orejas de Astra se crisparon. Su cola se enroscó suavemente alrededor de la parte posterior de su pierna como si su cuerpo buscara calor inconscientemente. «Tu comida huele bien». «Reconfortante», murmuró ella, en voz baja cerca de su oído. La voz de Rowan llegó más baja de lo esperado. «Es mejor compartir». Las manos de Astra se deslizaron del salero a la muñeca de Rowan, sujetándolo mientras removía. Sus dedos no se entrelazaron. Cama compartida, calor compartido. Todavía no, pero su pulgar presionó ligeramente contra el interior de su muñeca, sintiendo el pulso que se aceleraba bajo su toque. Rowan no se apartó. Él no quería. «Si me quedaba sola», dijo en voz baja. «Creo que habría olvidado cómo se siente calor cuando alguien más lo da». Rowan dejó la cuchara y se giró hacia ella. Astra levantó la mirada y sus narices casi se rozaron. Tan cerca como para que sus alientos se encontraran. Tan cerca como para que Rowan pudiera ver diminutos destellos dorados en sus ojos color brasa. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, revelando apertura en lugar de miedo, y su cola se curvó detrás de ella como si la acercara. Rowan levantó la mano lentamente, dándole la oportunidad de retirarse. Astra no se apartó. La palma del rozó su mejilla, el pelaje cálido y suave bajo su pulgar, y Astra se inclinó hacia su tacto con un suspiro que se sintió como una puerta abriéndose en su pecho. «Mereces un calor que no se desvanezca», susurró Rowan. La mirada de Astra se suavizó. «Tú también». Su voz hizo que Rowan se quedara sin aliento, no por coqueteo, sino porque sintió que había mirado directamente a la parte del que nunca mostraba a nadie. Su mano se alzó para cubrirla de él, presionando su palma con más fuerza contra su mejilla. Rowan no pensó. Simplemente dejó que su pulgar recorriera la línea de su mandíbula, admirando la suavidad, el leve temblor de emoción que ella no lo ocultaba. El caldo burbujeó con más fuerza, apartándolo suavemente. Astra se hizo a un lado solo lo suficiente para apagar la estufa,
pero su cola resbaló intencionalmente contra su pierna en el camino, y sus orejas se movieron hacia atrás en lo que Rowan reconoció como un florecimiento de confianza. Cuando pusieron la mesa, Astra se acercó más cada vez que le ofrecía algo. Un tazón, una cuchara, un paño, hasta que sus dedos se rozaron cada vez, enviando calor al estómago de Rowan. Se sentaron uno al lado del otro en lugar de uno frente al otro. Astra acunó el tazón entre sus manos, inhalando vapor, y Rowan se dio cuenta de que había abandonado el bulto por primera vez, dejándolo suavemente a su lado en el banco. El significado no se le escapó. Ya no se aferraba a los recuerdos en busca de seguridad. Estaba eligiendo el presente. Astra tomó un sorbo lento antes de volverse hacia Rowan, su voz apenas por encima de un susurro. Siento que he entrado en una calidez que no sabía que merecía. Rowan extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Con la respiración entrecortada, su cola se enroscó instintivamente alrededor de su tobillo. «Entonces quédate», murmuró Rowan, «tanto como necesites, tanto como quieras». Astra se inclinó más cerca, presionando su hombro contra el suyo, sus piernas tocándose bajo la mesa. «Y si quiero más tiempo», susurró. Rowan no respondió de inmediato. En cambio, deslizó su mano suavemente sobre la de ella sobre la mesa, acariciando con el pulgar el dorso de sus dedos con una ternura que parecía nueva y aterradoramente natural. Los ojos de Astra se entrecerraron, su aliento le calentó los nudillos. «Entonces no te vayas», dijo Rowan en voz baja. La voz de Astra tembló, no de tristeza, sino de alivio. «No quiero». Aún no se besaban. No allí, no ahora. Pero la cabeza de Astra reposaba sobre el hombro de Rowan, tals, rozándose la pierna con silenciosa satisfacción, y Rowan sintió que algo se asentaba en su interior, como una respiración contenida que finalmente se liberaba. El calor no solo regresaba, sino que se quedaba. La noche se cernía suavemente sobre la cabaña, como si el mundo exterior supiera que no debía entrometerse. La tormenta se había calmado en un suave remolino de copos de nieve que se deslizaban por las ventanas como deseos silenciosos. Dentro, el resplandor del fuego pintaba las paredes y oleadas de calor. Rowan estaba de pie cerca, encogiendo los hombros como si estuviera decidiendo algo que ya había decidido hacía horas. Astra permanecía sentada en el borde del sofá, sosteniendo su taza con ambas manos, observándolo bajo la suave luz. Rowan finalmente habló, en voz baja y serena. «Esta noche hará más frío. La cabaña retiene bien el calor», pero señaló la cama individual en la esquina, lo suficientemente amplia para dos y la cercanía no era un problema. Las mantas por sí solas podrían no ser suficientes. Las orejas de Astra se crisparon. Sus ojos se dirigieron a la cama antes de volver a Rowan. No se sonrojó ni tartamudeó. En cambio, lo observó con una expresión suave e inquisitiva, como si leyera no solo sus palabras, sino también el cariño que se escondía tras ellas. «¿Sugieres que lo compartamos?» Rowan asintió. «Solo si te sientes cómodo». Astra dejó la taza lentamente, con la cola enrollándose ligeramente tras ella. Se levantó sin dudarlo, pasó junto a Rowan y rozó ligeramente su hombro contra su brazo al moverse. El contacto fue breve pero intencional. «Me siento más cómoda cerca del calor», dijo, con la voz adoptando un tono seguro y tierno a la vez. «Sobre todo cuando viene de alguien en quien confío». La frase quedó suspendida en el aire. Rowan inhaló una vez, estudiando, concentrándose, luego cruzó la habitación y retiró las mantas. Astra se deslizó debajo de ellos primero, acomodándose en el lado más cercano a la pared, pero dejándole un espacio que parecía más una invitación que un permiso. Rowan apagó las lámparas una a una hasta que solo quedó el resplandor de la estufa, una luz suave que titilaba sobre el pelaje y la piel. Cuando se metió en la cama junto a ella, el colchón se hundió suavemente. Sus cuerpos se acercaron más por el balanceo natural. Astra dejó escapar un suspiro breve y silencioso mientras se acomodaba, y Rowan sintió su cola rozando su pierna, lenta, tentativa, pero no por casualidad. Al principio, colocó un brazo sobre la manta, sin saber dónde apoyarlo, hasta que Astra metió la mano bajo las sábanas y la deslizó por la muñeca, guiando su brazo alrededor de su cintura con una seguridad tácita. Su voz llegó como un susurro, cálida contra su clavícula. «Abrázame». Rowan no dudó. La rodeó con el brazo por completo, con la palma apoyada sobre su cadera, y sus dedos rozando el suave pelaje bajo su camisa. Astra se movió, acurrucando la espalda contra su pecho, y Rowan exhaló lentamente al encontrar su calor con el suyo, no desesperado como ayer, sino deliberadamente elegido.
Sintió el suave subir y bajar de su respiración, el ocasional movimiento de sus orejas rozando ligeramente su mandíbula y la suave presión de su cola enroscándose sobre su pierna como una promesa. Permanecieron en silencio un rato, pero no fue un silencio vacío. Cada respiración compartida, cada latido lento, parecía una conversación sin palabras. Los dedos de Astra recorrieron su antebrazo donde la rodeaba, trazando líneas en su piel que dejaban una estela de calor. La mano de Rowan se deslizó ligeramente bajo el borde de su camisa, lenta, cuidadosa, hasta que las yemas de sus dedos se posaron en el cálido pelaje cerca de sus costillas. Inhaló profundamente, pero no se apartó. Al contrario, presionó con más firmeza, arqueándose ligeramente ante su tacto. Rowan, susurró Astra, su nombre como una suave confesión. Sí, su voz retumbó contra su espalda, y Astra cerró los ojos, dejando que el sonido se asentara bajo su piel. No pensé que volvería a querer cercanía, suspiró. Pero contigo se siente caricias que se mantienen naturales, como si recordara algo que nunca aprendí. El pulgar de Rowan trazó un arco lento a lo largo de su costado, cuidadoso pero seguro. No hay que apresurarse. Astra giró la cabeza lo justo para mirarlo por encima del hombro. Sus ojos ámbar brillaban tenuemente a la luz del fuego. No quiero ir despacio, murmuró. He pasado demasiado tiempo con frío. Su honestidad lo golpeó más fuerte que la tormenta. Rowan se acercó, presionando suavemente su pecho contra su espalda, su aliento calentando la curva de su cuello. Yo tampoco, admitió. No contigo. Astra echó las orejas hacia atrás, captando su tono, y su cola se apretó alrededor de su pierna, atrayéndolo sutilmente más cerca bajo las mantas. Levantó una de sus manos, guiándola hasta que la apoyó contra su corazón a través de la camisa. Rowan sintió el latido constante bajo su palma, fuerte, vivo, confiado. ¿Lo sientes?, susurró. Sí, es porque no tengo miedo ahora mismo. La voz de Astra vaciló, no por debilidad, sino por la emoción. No aquí, no contigo. A Rowan se le hizo un nudo en la garganta. Se inclinó ligeramente hacia adelante, rozando con los labios el suave pelaje de la base de su oreja. No fue un beso, ni mucho menos, pero estuvo tan cerca que Astra se estremeció. Se apretó contra él. Sus piernas se enredaron bajo las sábanas. El calor se acumuló entre ellos como un fuego que cobra vida. No dejaré que el miedo vuelva, murmuró en voz baja. Astra se giró por completo entonces, moviéndose bajo sus brazos, de modo que quedaron uno frente al otro en la penumbra. Sus narices casi se rozaron, y Rowan pudo ver los diminutos destellos dorados danzando en sus ojos. Una mano descansaba ligeramente sobre su pecho, con los dedos curvados en la tela de su camisa como anclada al presente. Su voz se suavizó casi por completo. Eso me permite estar cerca. Rowan levantó la mano hacia su mejilla, rozando suavemente con el pulgar la línea de su mandíbula. Astra no apartó la mirada. En cambio, se inclinó hacia adelante hasta que su frente presionó contra la de él, con los ojos entrecerrados, respirando lenta y cálidamente. Sus labios no se encontraron. Todavía no. Pero el espacio entre ellos crepitaba con palabras no dichas y un deseo creciente. En esa cercanía, Rowan sintió que algo dentro de él se asentaba. No sanaba, no se borraba, pero estaba dispuesto a abrirse de nuevo. Y Astra, acurrucada contra bajo las mantas y el resplandor, sintió que el calor regresaba a lugares que creía que el invierno había reclamado para siempre. Así se dejaron llevar hacia el sueño, frentes rozándose, pechos entrelazándose, piernas entrelazadas en busca de calor, manos aferrándose suave pero firmemente. Sin aferrarse, sin miedo, simplemente cerca. Rowan despertó lentamente, no porque la luz lo despertara, sino porque el calor le oprimía el pecho y no lo dejaba irse del todo. Astra yacía acurrucada contra él. Su frente se acurrucaba bajo su barbilla, su cola le rodeaba el muslo como una cinta de seda que le recordaba su pertenencia. En algún momento de la noche, su mano se había colado bajo su camisa, sus dedos apoyados en el constante subir y bajar de su respiración, como si necesitara una prueba de vida bajo su palma. Al principio no se movió, no quería. El peso de ella contra él, el suave zumbido de su aliento calentándole la garganta, el suave tic de sus orejas mientras soñaba, todo se asentó en él como un latido que no había oído en años. El fuego se había apagado, pero el calor entre ellos era suficiente. Cuando Astra finalmente se movió, no fue brusco. Sus dedos se flexionaron ligeramente, rozando la piel de Rowan, y su cola se enroscó con más fuerza alrededor de su pierna durante un instante antes de aflojarse.
Se movió lo justo para que su mejilla rozara su clavícula, y Rowan sintió el leve sonido que emitió. No fue un bostezo, ni un suspiro, sino algo contento y tímido a la vez. Su voz salió suave, aún cargada de sueño. ¿Estás despierto? El pecho de Rowan retumbó con una respuesta silenciosa. Lo estoy. Astra no se apartó. En cambio, levantó la cabeza lo justo para que su nariz rozara su cuello, con los ojos aún entrecerrados. Su aliento calentó su piel en pulsos lentos, y Rowan sintió cada uno de ellos. La mano de Astra permaneció bajo su camisa un segundo más antes de retirarla suavemente, recorriendo su estómago con los dedos, lo suficientemente lento como para que el calor se acumulara en el pecho de Rowan, lo suficientemente alto como para hacerle inhalar profundamente. Cuando finalmente lo miró, sus ojos ámbar reflejaban una dulzura que no ocultaba su anhelo. «No te moviste mientras dormías», murmuró. Rowan dejó que su mano se deslizara por su espalda. Sus dedos se deslizaron suavemente por el pelaje de su columna. «No quería perderte». Las orejas de Astra se movieron hacia adelante, la cola apretándose ligeramente contra él. «¿Lo dices en serio?» No dudó. «Sí». Su mano se elevó hasta su mandíbula, rozando con el pulgar la áspera barba incipiente del borde de su mejilla. El roce era como una pluma, exploratorio, como si quisiera prenderse su rostro de memoria en lugar de verlo. Las yemas de sus dedos recorrieron la línea de su mandíbula, subiendo hasta la comisura de sus labios. No fue exactamente un beso, sino un mapa dibujado lentamente con intención. Rowan la tomó de la muñeca con suavidad, no para detenerla, solo para retener su toque. «Puedes seguir haciéndolo». Astra contuvo la respiración y sonrió, pequeña, pero real. Su frente volvió a descansar contra la de él, igual que la noche anterior, aunque ahora sus labios estaban tan cerca que Rowan podía sentir la calidez de su aliento mezclándose con el suyo. Ella aún no acortaba la distancia, y él tampoco. El momento se prolongó, pleno y frágil, un espacio donde todo lo que sentían se equilibraba entre ellos. «No sé cuándo empecé a necesitar cercanía de nuevo», susurró Astra, con la voz temblorosa no de miedo, sino de asombro. «Pero sé que sucedió aquí contigo». Rowan dejó que su pulgar rozara su labio inferior. Una prueba lenta y suave. Los labios de Astra se separaron por instinto, con los ojos entrecerrados, como si su cuerpo reconociera la promesa que su voz aún no había pronunciado. Rowan podía sentir su pulso a través de la muñeca, firme pero acelerado bajo sus dedos. «Mereces que te abrace sin cuestionarlo», murmuró Rowan. Astra volvió a colocar la mano sobre su corazón, el mismo lugar de la noche anterior, y su latido respondió fuerte y seguro bajo su palma. «Tú también». La luz de la mañana. Mañana soleada, corazones más tiernos. Cambió lo justo para iluminarlos a ambos. Sus ojos ámbar brillaban dorados. Su mirada se suavizó con ternura. El no ocultar. Astra se movió primero, inclinándose hasta que sus frentes volvieron a tocarse, rozando la nariz de él. Rowan sintió sus labios rozar la comisura de su boca. No fue exactamente un beso, sino el borde de uno antes de detenerse, inhalándolo. Su voz rompió el silencio suavemente. «Si te beso, necesito que entiendas algo». La mano de Rowan se deslizó desde su mejilla hasta la parte baja de su espalda, con el pulgar trazando un círculo lento. «Te escucho», tragó Astra, con las orejas temblando ligeramente. «He tenido frío durante tanto tiempo. Esa calidez se siente como una confesión. No quiero besarte porque me siento sola. Quiero besarte porque me siento segura deseándote». Las palabras aterrizaron en Rowan como una cerilla encendida en la oscuridad. No la presionó. No cerró el último respiro despacio, pero su mirada se suavizó y su voz se volvió algo que solo ella podía oír. «Entonces, cuando estés lista, yo también estaré aquí deseándote». Astra exhaló temblorosamente, rozando con la nariz la mejilla de Rowan en un suave beso que se sintió más íntimo que cualquier beso. Su cola se enroscó tras él, enroscándose una vez alrededor de su cintura antes de aflojarse. No era una atadura, sino un abrazo silencioso. Se acurrucó contra su pecho, sin esconderse, sino eligiendo la cercanía, y Rowan la rodeó con sus brazos, con las palmas cálidas contra su espalda. La manta se movió, las piernas se entrelazaron con naturalidad mientras se acomodaban el uno en el otro, respirando lenta, acompasada, sin prisa. El beso aún no llegaba, porque ambos sabían que llegaría, y esa anticipación se sentía dulce en su contención. En cambio, Astra le dio un pequeño y cálido beso justo debajo de la clavícula, no en sus labios,
pero lo suficientemente cerca como para que surgieran promesas entre ellos. Y Rowan, respirando su calor, la abrazó como a alguien a quien no tenía intención de soltar. Ni hoy, ni esta noche, ni nunca. La tormenta amainó durante la noche, dejando un mundo cubierto de un blanco tan brillante que casi parecía intacto. Rowan no se apresuró a abrir las cortinas. Él y Astra se habían despertado lentamente, intercambiando calor y pequeñas caricias que no exigían nada más que cercanía. Para cuando la luz del sol finalmente entró en la cabaña, Astra ya caminaba por la habitación descalza, envuelta en una de las camisas de Rowan que le colgaba suelta sobre los hombros y le rozaba los muslos. El dobladillo se balanceaba con su movimiento, revelando destellos de piel al agacharse a recoger algo, y Rowan se sorprendió observándola con una concentración que parecía firme en lugar de hambrienta. Astra lo notó, pero no se ocultó, mirando por encima del hombro con una sonrisa discreta antes de volver a la estufa. Revolvió la olla de caldo matutino con relajada familiaridad, con la cola enroscándose suavemente pensativa, y Rowan se apoyó en la encimera junto a ella, tan cerca que sus brazos se rozaban de vez en cuando. Había una urgencia en sus movimientos, justo el tipo de ritmo que adopta la gente cuando desea estar cerca del otro más que terminar algo. «Cocinas como quien lleva mucho tiempo cocinando solo», dijo Astra en voz baja, saboreando el caldo, «pero no como quien quiere seguir haciéndolo solo». Rowan le entregó una cuchara de madera para que volviera a remover, rozando los dedos con los de ella a pasársela. «Cocinar para dos es mejor que cocinar para uno», respondió en voz baja, «más cálido. Y sabe mejor cuando alguien más está ahí para terminarlo conmigo». Astra exhaló lentamente, un sonido con un toque de alivio. Sumergió la cuchara para probar de nuevo, esta vez hacia Rowan en lugar de hacia ella. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, rozando la cuchara con los labios a saborear, y la mirada de Astra se fijó en su boca de una manera que creó una silenciosa tensión entre ellos. Rowan tragó saliva, sin prisa, y la cola de Astra se movió una vez detrás de ella. El pequeño movimiento delató algo que aún no había dicho en voz alta. Llevaron el desayuno a la mesa y volvieron a sentarse juntos, rozando sus muslos contra el borde de la madera. Astra se ajustó el cuello de la camisa distraídamente, dejando al descubierto la suave curva de su cuello, y Rowan alzó la mano para acomodarse un mechón suelto de su cabello detrás de la oreja. Ella no apartó la mirada de su mano, observando el movimiento con una suavidad que sugería que estaba memorizando la sensación de ser tocada sin ser reclamada ni cuestionada. «¿Se siente extraño sentir calor de nuevo?», preguntó Rowan en voz baja. Astra hizo una pausa, considerando la pregunta seriamente en lugar de responder rápidamente. «Me resulta familiar», dijo finalmente, «como algo que una vez conocí, pero olvidé cómo alcanzarlo sola». Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él. «¿Me recuerdas cómo alcanzarlo?». Rowan dejó reposar su mano brevemente sobre su hombro, sus dedos trazando una ligera curva a lo largo del borde de la camisa antes de retirarla. «Ya no necesitas alcanzarlo sola». Astra se inclinó hacia él, apoyando la sien contra su hombro. Se quedaron así el tiempo suficiente para que el caldo se enfriara un poco, hablando porque no necesitaban ser llenados. El calor entre ellos ya no se sentía como algo recién encendido. Se sentía suave, firme, como el fuego de la estufa que nunca se apagaba del todo. Cuando Astra finalmente se levantó, no se apartó de Rowan. En cambio, se giró hacia la ventana, mirando la nieve al atardecer. «Es hermoso», murmuró. «El mundo parece intacto después de una tormenta, como si estuviera empezando de cero». Rowan se acercó a ella, rozando el brazo con el de ella de nuevo. «Tal vez para eso están las tormentas, para limpiar el aire para que las cosas puedan volver a crecer». Las orejas de Astra se inclinaron hacia él, captando la serena intensidad de su voz. Levantó la vista y escrutó su rostro. «¿Quieres crecer de nuevo, Rowan?». Esta vez no apartó la mirada. No se guardó sus palabras. «No solo por mi cuenta». Astra se quedó sin aliento, no porque la afirmación la abrumara, sino porque coincidía con algo que llevaba dentro desde que despertó en su camarote. Levantó la mano lentamente, colocando la palma contra su pecho, sintiendo el calor a través de la tela de su camisa. La mano de Rowan se alzó para cubrir la suya. Sus dedos se entrelazaron sin necesidad de guía. No hubo una pausa dramática, ninguna declaración entrecortada, solo un silencio tranquilo lleno de confianza. Astra se inclinó hacia adelante, presionando suavemente su frente contra su mejilla, y Rowan ladeó ligeramente la cabeza para dejarle espacio. No fue un beso, pero el momento contenía la serena certeza de quienes avanzan hacia algo que ambos desean sin miedo.
Afuera, la luz del sol brillaba sobre la nieve intacta, pero ninguno de los dos se dirigió a la puerta. Dentro, la calidez se apoderó de dos personas que habían dejado de esperar permiso para volver a sentir. No hablaron del futuro en ese momento. No lo necesitaban. La forma en que los dedos de Astra se curvaron contra Rowan le indicó que no tenía intención de dejar que su calor se desvaneciera de nuevo. Y la forma en que la mano de Rowan tomó la suya le indicó que él no tenía intención de soltar lo que finalmente había comenzado a sanar en su interior. La cabaña ya no se sentía temporal. Se sentía habitada y deseada. El día se extendía en silencio a su alrededor. La luz del sol se filtraba por las ventanas y suavizaba las vetas que calentaban el suelo de madera, haciendo que la cabaña se sintiera menos como un refugio contra la tormenta y más como un espacio que daba la bienvenida a dos personas que encontraban consuelo el uno en el otro. Rowan y Astra recorrieron las habitaciones sin prisa, pasando cerca mientras recogían los platos, doblaban mantas de repuesto y revisaban la chimenea. Cada pequeña tarea parecía acercarlos, como si la distancia entre sus cuerpos se hubiera acostumbrado a ser unida con suavidad. Astra extendió la mano para colocar una taza en el estante, y Rowan sujetó el borde inferior sin pensar. Sus manos se superpusieron por un segundo, que duró lo justo para convertirse en un instante que ninguno de los dos rompió al instante. Astra miró la mano de él sobre la suya, luego alzó la mirada hacia su rostro. Sus ojos ámbar reflejaban una calidez serena que no existía cuando se conocieron en la nieve. No había nada apresurado en su expresión, solo curiosidad y algo que comenzaba a florecer en ella. Se separaron solo para volver a estar juntos cuando el fuego necesitaba atención. Astra se arrodilló para agregar leña, con la cola apoyada en la parte posterior de sus piernas, y Rowan se acurrucó a su lado, rozando los dedos de ella a pasarle el tronco. Sus hombros se presionaron ligeramente, no por accidente, sino porque ambos se movieron para crear espacio. El fuego crepitó, y Astra dejó que el calor le bañara el rostro antes de volverse hacia Rowan. Su voz sonó tranquila, pero sus palabras fueron firmes. «No siento que la tormenta me haya seguido adentro», dijo. Rowan dejó que eso se calmara antes de responder. «Quizás terminó antes de lo que pensabas». Astra lo consideró un momento. «O quizás me esperaba calor aquí». No se sonrojó ni se apartó después de decirlo. En cambio, colocó una mano sobre el antebrazo de Rowan, recorriendo suavemente su manga con el pulgar como si alisara una arruga. Rowan respondió a su toque con el suyo, posando la palma sobre la de ella y curvando suavemente los dedos alrededor de su muñeca. La habitación se sentía tan tranquila que permitía escuchar las emociones sin necesidad de hablar. Astra se levantó primero y extendió la mano hacia Rowan. Él la aceptó. Sin dudarlo, se quedó de pie junto a ella mientras lo guiaba hacia la mesa. El bulto al que una vez aferró yacía cuidadosamente doblado en el banco, no abandonado, pero ya no lo sostenía con el abrazo de alguien que teme perderlo todo. Se detuvo junto a él, rozando la tela con las yemas de los dedos, y Rowan esperó en silencio. Astra respiró hondo, más ligero que el que había tomado días antes. «Gracias por dejar que esto descanse», dijo en voz baja, mirando la manta. «No lo olvido. Solo estoy agarrando de otra manera ahora». Rowan asintió con voz suave. «Los recuerdos pueden perdurar mientras las cosas nuevas crecen». Las orejas de Astra se adelantaron al oír su tono, y se acercó hasta que sus pechos casi se tocaron. La mano, que había estado suspendida sobre la manta, ahora descansaba plana contra el esternón de Rowan. Ella sostuvo su mirada, su pulgar trazando un pequeño círculo sobre la tela de su camisa, y su voz bajó. «Algo está creciendo», dijo. Rowan sintió el calor de su palma a través de su camisa, un punto de contacto firme que invitaba a la honestidad. «Yo también lo siento». Se quedaron así un largo rato, escuchando el fuego respirar suavemente tras ellos. Los dedos de Astra se curvaron en la tela, atrayendo a Rowan hacia sí hasta que no quedó espacio entre sus pechos. Rowan levantó la mano hacia su mejilla, colocando un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. Su toque no tembló, pero había cuidado en él, como si comprendiera cuánto tiempo había esperado, para ser sostenida con suavidad. Astra inclinó la cabeza ligeramente hacia la palma de él y su cola rozó su pierna en un arco lento y deliberado. Respiró hondo y colocó su mano libre suavemente sobre la mandíbula de Rowan, recorriendo con el pulgar la comisura de sus labios. El roce hizo que Rowan contuviera la respiración de una forma que no intentó disimular. Astra pareció notarlo. Su mirada se suavizó y se inclinó, su voz un susurro solo para él. «Quiero sentir calor sin temer perderlo de nuevo». Rowan habló cerca de sus labios, firme y en voz baja.
Quiero dar calor sin esperar que desaparezca. La mirada de Astra se dirigió a su boca, y Rowan sintió su aliento mezclarse con el suyo. No se precipitaron. El momento se desarrolló de forma natural, como si la gravedad los acercara con cada segundo que pasaba. Rowan deslizó la mano por detrás de su espalda, apoyándola sobre su cadera, y Astra levantó la barbilla ligeramente, acortando la distancia con una certeza que parecía ganada en lugar de impulsivo. Sus labios se encontraron en un beso que no fue tentativo ni cauteloso. Cargaba con todo lo que habían reprimido. Un suave anhelo, una calidez redescubierta, una confianza que no se había expresado en voz alta, pero que ya se había formado. Las manos de Astra apretaron suavemente los lados del rostro de Rowan mientras ella se inclinaba, enroscando su cola alrededor de su pierna y anclándola a él. Rowan profundizó el beso solo cuando Astra se acercó más, dejándola guiar el ritmo, respondiendo con una calidez constante que no lo abrumaba. Cuando finalmente se separaron, no retrocedieron. Su frente descansaba ligeramente contra sus labios, aún lo suficientemente cerca como para que una respiración pudiera haber llenado la distancia de nuevo. Los dedos de Astra se deslizaron desde su mandíbula hasta su collar, deteniéndose allí mientras exhalaba lentamente. «No tengo frío», susurró. Rowan pasó el pulgar por su mejilla, sintiendo el calor bajo el pelaje. «Yo tampoco». No necesitaban promesas ni declaraciones en ese momento. El beso habían hablado suficiente, y la forma en que. 2 tazas, un futuro. Astra se acurrucó más cerca, dejando que su cabeza descansara contra el pecho de Rowan. Afirmó algo más profundo que las palabras. Podían transmitir. En ese momento, Rowan la rodeó con sus brazos, abrazándola sin dudarlo, y Astra dejó que sus manos se posaran en su espalda, sin aferrarse, sino decidiendo quedarse. Por primera vez desde que comenzó el invierno, ninguno de los dos miró hacia la puerta o hacia la tormenta exterior. El calor de la cabaña no era algo que ninguno de los dos tuviera intención de dejar atrás. El resto de la tarde transcurrió sin urgencia. Después del beso, ni Rowan ni Astra sintieron la necesidad de llenar el silencio con explicaciones o disculpas. Todo lo que importaba ya había pasado entre ellos en la calidez de su aliento y la firmeza de sus manos. La cabaña se sentía diferente ahora. No reorganizada ni transformada, sino habitada con intención, donde una vez había sido un refugio para una persona que evitaba viejas sombras. Ahora se sentía como un lugar que daba la bienvenida a 2 corazones que se abrían en pequeños y deliberados pasos. Astra estaba de pie cerca de la estrecha ventana, con la taza en sus manos llena de vapor mientras miraba los tranquilos campos. El cielo era de un azul pálido, limpio por la tormenta de ayer, y la nieve afuera brillaba bajo la luz del sol, que prometía que el frío se suavizaría con el tiempo. Rowan la observó desde la cocina por un momento, admirando cómo la luz reflejaba el tenue brillo de su pelaje y cómo su cola se movía lentamente tras ella, relajada de una forma que la hacía sentir segura. Llenó otra taza y cruzó la habitación, con pasos suaves contra el suelo de madera. Astra se giró ligeramente al oírlo acercarse. Su expresión se volvió cálida incluso antes de hablar. Rowan ofreció la taza sin decir palabra, y Astra la aceptó con una pequeña sonrisa que primero la iluminó. La sostuvo entre sus manos, rozando los dedos de él brevemente antes de levantarla para inhalar el vapor que subía. «¿Siempre se ve tan tranquilo después de una tormenta?», preguntó, observando la nieve que caía de una rama afuera. Rowan estaba de pie a su lado, tan cerca que sus hombros se tocaban. «Casi todos los años, las tormentas pueden arruinarlo todo, pero la tranquilidad que sigue se siente como un respiro que el mundo finalmente recuerda cómo soltar». Astra tomó un sorbo, considerando sus palabras. «Solía pensar que las tormentas acababan con mi calor», dijo. «Ahora me pregunto si a veces despejan espacio para él». No dijo el resto, pero Rowan percibió el significado en la forma en que inclinó la cabeza hacia su hombro. Él dejó que su brazo se posara suavemente alrededor de su cintura, con la palma apoyada contra la tela de su camisa que ella aún llevaba puesta. Su cola se enroscó libremente en la parte posterior de su pierna, no tanto acercándolo más, sino recordándole que estaba cómoda allí. Se quedaron así un buen rato, las tazas calentándoles las manos y la luz del sol calentándoles el rostro. La estufa zumbaba suavemente, y el calor del fuego inundaba la habitación en oleadas constantes. Astra dejó su taza en la mesa cercana, dejando que sus dedos descansaran ligeramente contra la muñeca de Rowan. No agarró ni guió su mano,
Simplemente lo mantuvo donde ya estaba, dejando que su pulgar recorriera lentamente su piel con mesurada ternura. ¿Era esto lo que querías?, preguntó Astra en voz baja, con la mirada fija en el campo nevado al otro lado de la ventana. No a mí específicamente, solo a otra persona aquí. Rowan no respondió de inmediato. Tomó otro sorbo de su taza, sintiendo el calor asentándose en su pecho antes de deslizar su mano libre para encontrarla de ella. No sabía qué quería, dijo, pero sabía lo que extrañaba. Extrañaba el calor que no desaparecía al apagarse el fuego. Extrañaba el peso de alguien en la cama. Extrañaba despertar y saber que una voz distinta a la mía llenaba la habitación. Astra giró la cabeza para mirarlo, con las orejas ligeramente inclinadas hacia adelante. Y ahora, Rowan sostuvo su mirada fijamente. Ahora lo quiero todo de nuevo contigo. La respiración de Astra se entrecortó y su mano se desvió de su muñeca para entrelazar los dedos con los de él. Su agarre era suave pero seguro. Ella se inclinó ligeramente, lo justo para que su nariz rozara su mejilla, luego se recostó contra su costado, moviendo la cola una vez, como si necesitara un momento para calmar el aleteo en su pecho. No sé cuánto tiempo me quedaré, dijo, aunque su voz no se oía desde la distancia. Alguien preparándose para irse podría aparecer, pero sé que quiero despertar aquí de nuevo, y sé que quiero tu calor cerca del mío cuando lo haga. Rowan presionó su frente contra la coronilla de ella, dejando que su aliento se deslizara por su cabello. Entonces despierta aquí. No necesitamos promesas esta noche, solo cercanía. Si eso crece, crecemos con él. Astra asintió lentamente, exhalando como si soltara algo que había aferrado con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Se giró hacia él, dejando que su mano libre descansara plana contra su pecho, y Rowan sintió que su corazón respondía con un ritmo constante que a ella parecía reconfortarla. Permanecieron junto a la ventana hasta que la luz del sol se suavizó en tonos rosas y naranjas, y las sombras en la cabaña se alargaron y se suavizaron. Cuando Astra finalmente se apartó, no era para crear distancia. Tomó la mano de Rowan y lo condujo hacia la estufa, colocando las tazas sobre la mesa antes de sentarse a su lado en el banco. Él la rodeó con el brazo de nuevo, y ella se acurrucó contra él con una silenciosa familiaridad que no necesitaba explicación. El fuego crepitaba suavemente, y el bulto yacía doblado en el estante cercano, no tirado, sino descansando. Los ojos de Astra se entrecerraron mientras apoyaba la cabeza en el hombro de Rowan, y su voz sonó suave y segura, cálida, pero sin prisa. «Veamos qué crece», susurró. Rowan la rodeó con el brazo, rozando lentamente el dorso de su mano con el pulgar. «Lo haremos». No hubo una pausa dramática, ninguna declaración florida. Solo dos respiraciones firmes que se encontraron en la quietud de una cabaña que ya no estaba ocupada por nadie. El calor se sintió de nuevo, y ninguno de los dos miró hacia la puerta. Si esta historia te conmovió, házmelo saber en los comentarios. Los leo a todos. Y si quieres más romance vulpino de alta intensidad con cercanía temprana y mayor consuelo, suscríbete y quédate con nosotros. Bienvenido a la guarida.